Le están repartiendo por ahí un bosquejo. Usted puede ir llenando los espacios en blanco mientras va apareciendo en la pantalla. Vamos a leer este pasaje, me refiero a Marcos 15, del 21 al 32. Abra por favor ahí su Biblia, o también en la pantalla va a aparecer este pasaje del 21 al 32 de Marcos 15. Lo leemos todos juntos a una voz, dice así: Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En la hora tercera, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Y tu palabra nos hace reconocer, Señor, nuestra condición, lo que somos, lo que hemos hecho. Perdona, Señor, nuestras muchas faltas. Perdona, Señor, cuando menospreciamos, nos burlamos, hacemos menos, Señor, tu palabra, pensando que después podremos buscarte. Perdona, Señor, y habla nuestra vida el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imaginemos esta escena que está narrando aquí este pasaje. Jerusalén está llena de gente. Es el tiempo de la Pascua, es la víspera de la Pascua. Mucha gente hay en Jerusalén. La Pascua era la mayor fiesta judía donde muchas personas judías de diferentes países y regiones de alrededor viajaban a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Así es que imagina Jerusalén llena de gente, el sol saliendo y ya se siente el calor en las calles polvorientas. Una multitud se reúne, se agolpa para ver un espectáculo, una mezcla de horror y curiosidad. Entre gritos, burlas y soldados romanos, aparece un hombre ensangrentado, agotado, cargando un madero que parece más pesado que el mundo mismo. De pronto un soldado detiene todo y un campesino que venía del campo lo para y le dice: tú carga la cruz. Es Simón de Cirene. Sin entender lo que pasaba, sin entender el porqué, se convierte en parte de la historia más trascendente de la humanidad. Mientras tanto, Jesús, el Hijo de Dios, avanza hacia el Gólgota. Jesús no es un criminal, pero es tratado peor. No es un rebelde político, pero lo trataron como si lo fuera. Es el Cordero inmolado de Dios que está a punto de entregar su vida por todos. La multitud lo desprecia, los líderes lo ridiculizan, pero en ese aparente fracaso, entre comillas, se está escribiendo la victoria eterna. En ese camino al Gólgota con la cruz se está escribiendo la mayor historia de amor para usted y para mí. Así como el Señor nos ama y fue y dio su vida por nosotros, cada uno podemos responder en agradecimiento, responder en un compromiso, en amor hacia Él por lo que Él ha hecho.
Este pasaje de Marcos no es solo una historia más. Este pasaje de Marcos no es una historia donde muchas series o películas se inspiraron. Nos confronta el sacrificio de Cristo, nos confronta su actitud a nuestra humanidad, muchas veces egoísta, apática y materialista. Pero Dios quiere que despertemos. ¿Qué hacemos nosotros con el Señor Jesús? ¿Qué estamos haciendo nosotros? A veces pensamos, no, es que si yo hubiera estado ahí, y nos ponemos a imaginar, yo seguramente lo hubiera defendido. Pedro dijo lo mismo. Los discípulos que lo amaban, seguramente lo amaban más que usted y más que yo, porque lo vieron, porque estuvieron con él, porque lo escucharon, lo tocaron, palparon, vieron sus milagros. Y ellos huyeron. Pero muchas veces uno dice, no, yo no hubiera sido como tal o cual. Pero la realidad es que hoy, ahora, ahorita, ¿qué estamos haciendo nosotros con Jesús? A lo mejor no lo injuriamos de palabra, pero con nuestras acciones, sí. Y no solamente hablo de acciones en contra de Jesús, sino a veces nuestras acciones pasivas. El no hago nada y me quedo quieto, y entonces el no hacer nada se ve como tranquilidad, pero es rebeldía en contra de lo que Dios me dice. Vamos a ver hoy 3 enseñanzas que seguramente Dios quiere hablar por medio de ellas a nuestra vida. 3 enseñanzas sobre Jesús, el Hijo de Dios. Número 1, si gusta llenar ahí los espacios en blanco. Jesús, el Hijo de Dios, carga nuestra cruz. Y cuando hablamos de que Él carga nuestra cruz, no me estoy refiriendo a la madera. No me estoy refiriendo a esa cruz física, sino a todo lo que implica nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados, errores, fracasos, enfermedades, todo lo que la Biblia nos enseña. El castigo que nosotros deberíamos llevar y sufrir, Cristo lo llevó. La cruz que cada uno debemos sufrir, Él la sufrió. La Biblia habla en muchos pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento, de que somos pecadores, fallamos, de que Cristo se entregó, dio su vida por nosotros. Eso debe hacernos una conciencia de poder agradecerle a Dios y creerle sobre lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a leer Marcos 15, 21 y 22. Marcos 15, 21 y 22. Dice, por el camino pasaba un hombre de Cirene llamado Simón. Era el padre de Alejandro y de Rufo. Simón venía del campo. Los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Es interesante que el Evangelio de Marcos da los detalles sobre Simón. Era de Cirene. Tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo, ¿verdad? Y Marcos, el evangelista, recopila toda esta información del apóstol Pedro. Se dice que el apóstol Pedro, ¿verdad?, fue el maestro de Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿sí?, quien escribe este evangelio. Y entonces el apóstol Pedro se encarga de dar estos detalles. ¿Y por qué se saben estos detalles? Porque seguramente Simón de Cirene, al participar, al ver al Señor Jesús ahí, al participar de todo esto, algo importante sucede en su vida. Algo importante sucede. Entonces, usted y yo no podemos participar de lo que el Señor nos dice, de lo que Dios quiere y seguir igual. No podemos, no se puede simplemente. Me voy a involucrar en la clase, en el culto, en la misión, en el servicio, en el hospital, en el asilo, en la cárcel. Me voy a involucrar y yo sigo como si nada, igual. No se puede. Necesitamos entender que Cristo moldea nuestra vida. Cristo hace la obra de transformación. No podemos presentarnos delante de Dios y decir, no me toques esto, no me toques esto, yo te voy a dar nada más esto.
No estamos para negociar con el Señor, sino para obedecer. Simón de Cirene no tuvo otra opción. No le dijo al centurión o al soldado o a quien lo mandó, no le dijo, espérate, oye, vengo de trabajar, déjame, llego a la casa, no he comido, mira, vengo desvelado, porque eran como las 9 de la mañana. La hora tercera era como las 9 de la mañana. La hora para el judío grecorromano el día empezaba a las 6 de la mañana. Entonces 6 más 3, 9. Era como la hora tercera, dice la Escritura. Entonces venía del campo, venía de trabajar, seguramente iba a casa a hacer algo, pero él no negocia. Simón de Cirene no negocia con el Señor Jesús, perdón, con el centurión o con el soldado romano. No negocia, obedece. Aparte que no podía, ¿verdad? Pero él obedece. Y es un ejemplo de cómo usted y yo necesitamos obedecer hasta lo que no entendemos. Porque seguramente en nuestra vida está pasando o pasan situaciones que no entendemos. Y a veces lo que no entendemos, uno quiere decir, pues no entiendo, no obedezco. No entiendo, no me muevo. No entiendo, no doy un paso adelante. Y no, Dios quiere que sí. No entiendo, obedezco. No entiendo, participo. No entiendo, pero aquí estoy. O sea, eso es lo que Dios quiere. Y en el proceso, Él nos revelará su voluntad. Entonces, este pasaje describe a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús. Solamente la madera, no la carga, los pecados, las enfermedades de otros. Entonces, Jesús, aunque inocente, carga simbólicamente con el pecado de la humanidad. Isaías 53, 4 y 5, en esta versión dice, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos, Él cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Yo sé que todos alguna vez, en poco o en mucho, nos hemos machucado. Algún dedo de la mano o algún dedo del pie, ¿verdad? La puerta del carro que se cierra antes de que yo saque los dedos, ¿sí? O algo que se cae antes de que yo quite el pie. O nos hemos machucado, el cuchillo que me rebana un poquito el dedo, la hoja de papel que me corta y me saca sangre. A veces hacemos un escándalo, ¿verdad? Por unas cuantas gotas de sangre. Bueno, Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz, toda su sangre. El castigo que Él debía, o más bien el castigo que usted y yo debíamos llevar, Cristo lo llevó. A veces nos quejamos, ¿verdad? Es que traigo un moretón porque me machuqué, un moretón porque me golpeé. Bueno, el Señor Jesús sufrió eso y mucho más por todos nosotros. Así que cada vez que enfrentemos pruebas, recordemos que Jesús ya cargó con un peso más grande que nuestro pecado. A veces nosotros nos quejamos, Dios, ¿por qué estoy batallando con esto? ¿Por qué esta enfermedad, situación familiar, en la vida, en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos, con los padres? ¿Por qué, Señor? Y que andamos batallando, sufriendo. Pero ¿sabe? Jesús ya llevó un castigo mayor. Jesús, quien nos entiende, ya sufrió algo mayor. Y Él conoce nuestras flaquezas, Él conoce nuestros dolores. También en Hebreos 9:28 dice, también Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Entonces, la Biblia está llena de pasajes que nos hablan de que el sacrificio de Cristo fue para perdonar nuestros pecados, fue para salvarnos. Y cuando ponemos nuestra fe únicamente en Cristo, entonces eso es posible. Eso es posible.
Miren, una vez una mamá le puso a su hijo su mochila y le puso un agua y le puso un lonche y lo mandó a la escuela dominical. Pero el niño no quería cargar su mochila y ya de verdad, como esos niños que van a la escuela con la mochila casi arrastrando, pues imagíneselo así. Llega entonces a la escuela dominical y la maestra les empieza a contar la historia de que Jesús cargó la cruz, fue hasta el monte Gólgota, al Calvario, y dio su vida por él. Y entonces después de la clase este niño se acerca con la maestra, ¿verdad? Sorprendido, y le dice: maestra, si Jesús cargó la cruz, yo voy a cargar mi mochila. Esta historia nos enseña que si Jesús cargó nuestros pecados, mis aflicciones en esta vida, entonces, ¿qué son? O sea, sí me duelen, sí me pesan, claro, pero si Él soportó mucho más, entonces uno tiene que agarrar fuerza, valor y fe para seguir adelante, para no decir, no. A veces a la primera dificultad uno ya se quiere rendir, ya se quiere regresar, pero Dios quiere que sigamos adelante y entendamos que Él está con nosotros, que en la vida tendremos aflicciones, dijo Jesús, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y otro pasaje dice que esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces tenemos las herramientas, tenemos la palabra para poder salir adelante. Yo quiero animarles para que esta semana podamos identificar algunas cargas en lo personal y entregarlas en oración a Cristo. ¿Qué está pesando? ¿Qué está pesando? En la semana veíamos la película El progreso del peregrino en animación y usted sabe, si ha visto la película o ha leído el libro, que dibujan a este personaje con una carga, ¿verdad? Y a veces esa carga no lo dejaba salir, avanzar. Y menciono esto porque a veces así estamos. Traemos cargas, traemos cosas que ahí están y batallamos. Pero el Señor dice, echa tus cargas sobre mí. Ligera es la carga del Señor. El yugo del Señor es ligero. Podemos dejársela a Él. Vamos a seguir adelante. Número 2. Si gusta llenar los espacios en blanco. Jesús, el Hijo de Dios, fue despreciado por muchas personas. El pasaje que estamos analizando menciona cómo muchas personas le injuriaban, o sea, se burlaban, lo menospreciaban y le echaban en cara: mira, ¿dónde terminaste? Mira, tú qué decías, tú qué hacías, mira. Y con eso nos enfrentamos un montón de veces. Mira, no que eres cristiano, no que fuiste al templo, ¿a qué vas? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? Muchas veces nos enfrentamos con esas injurias, como si no fuéramos de este mundo, como si fuéramos perfectos. No somos perfectos. Pero el Señor Jesús también fue despreciado por muchas personas. ¿Sabe? A nadie nos gusta ser menospreciados. A nadie. A nadie nos gusta ser menospreciados. Nadie se levanta diciendo: ay, qué rico, voy a ir a la casa de fulano para que me menosprecien. Hoy tengo ganas de que me pongan una buena sacudida y arrastrada. O sea, no, nadie se levanta pensando en eso. A nadie le gusta ser menospreciado, ignorado, pasado por alto. Si usted va al súper y se forma en la fila, usted no va a estar a gusto si se le meten 2, 3, 4, 5 personas porque el cajero les dijo: hey, pásenle, usted señor, espérese. No va a estar a gusto. A nadie nos gusta ser ignorados. A nadie nos gusta dar los buenos días y que no nos respondan. A nadie nos gusta extender la mano y que nos digan: ole. O sea, a nadie nos gusta. A nadie nos gusta. Usted no le gusta, ¿verdad?, llegar al banco y ver que pasan 4, 5, 6 personas que llegaron después de usted y dice: caray, pues ¿cómo está esta numeración? No les gusta. ¿Sí? Entonces todos queremos ser bien atendidos. Cuando usted tiene hambre y va a comer,
Los segundos parecen minutos, los minutos parecen horas, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender que el Señor Jesús fue menospreciado a tal grado que su mensaje no siempre fue bien recibido. Incluso hoy, tanto cristianos como no cristianos, el mensaje del Señor no es bien recibido. Pero vamos a leer Marcos 15, 29 y 30. Marcos 15, 29 y 30. Dice: todos los que pasaban por el lugar insultaban a Jesús y algunos movían la cabeza y decían: tú que vas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. ¿Sí? Es como si usted tuviera en su casa allá afuera, ¿verdad?, una placa con el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y de repente llega una grúa con su carro todo chocado. Y su vecino sale, ¿verdad?, bien contento. ¿Qué pasó, vecino? Pues no, que nada te faltará. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu Dios? Haga de cuenta, lo mismo estaban haciendo con el Señor Jesús. Hay gente que simplemente no entiende el mensaje, no entiende la palabra, no entiende cómo Dios trabaja. Pero el contexto de este pasaje nos enseña que Jesús, crucificado entre ladrones, es objeto de burla, de menosprecio. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Quienes ridiculizan al Señor Jesús son testigos de la mayor obra de amor, porque el Señor ahí en la cruz, con brazos extendidos, está demostrando al mundo la mayor obra de amor. Y aunque muchos lo ridiculizan y se burlan de Él, Él sigue ahí. Él no se baja. Él no le hace caso a los escribas y fariseos que le dicen: a ver, bájate y te vamos a creer. Porque Él sabía de un propósito mayor, un propósito más alto. Y es lo que todos necesitamos entender. Entonces, Juan 1, versículo 11, nos enseña también que Jesús vino al mundo, pero no todos le reconocieron. Dice así: vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. ¿Qué debemos entender? ¿Qué nos enseña este pasaje? Que ser cristianos implica aceptar que el mundo puede burlarse de nuestra fe, pero en esa aparente derrota está la victoria, porque lo que muchas personas desprecian, el Evangelio de Cristo, es lo que nos da vida y nos da fortaleza para seguir adelante. Hoy en la mañana les decía a los hermanos del 92, imagínense que hacemos unos lonches de barbacoa, ¿sí? Una hielera así grandota de lonches de barbacoa, y luego en una hielera ponemos hielo y aguas bien fría, y nos vamos a la labor que está enfrente, porque si usted sabe, enfrente del templo del 92 hay una labor, ¿verdad? Y ahí siembran. Entonces está la gente ahí. Imagínense entonces que vamos con esos lonches y aguas frías a la gente y les decimos: todo es gratis, lonches y aguas frías gratis. Y la gente dice: no, ahorita. Pero llega el famoso en la moto, ¿verdad? En la moto, ahí llega en la moto y dice: bolis y aguas y raspados en 20 pesos. Y la gente va corriendo. Así sucede muchas veces con el Evangelio de Cristo. Sí, ahí sucede muchas veces. O sea, el Señor prepara un banquete, un desayuno, una fiesta espiritual tan deliciosa, tan hermosa, tan refrescante, que a veces vamos para otro lado. Como se dice, agarramos para el monte en vez de ir a los pies de Cristo, en vez de reconocer lo que somos, lo que traemos, lo que necesitamos. Necesitamos aprender entonces que si el Señor Jesús fue escarnecido, la gente también lo va a hacer con nosotros. Hay que aprender a convertir la burla en un testimonio. Es decir, no responder la burla con enojo o con más burla, sino decir: gracias a Dios que reconocen que soy hijo de Dios. Gracias a Dios que reconocen que soy el pastor. Yo me gozo cuando la gente en la calle me dice: pastor, o me pitan y
y yo volteo, no sé ni quién es, pero pues saludo, porque de algún lado me conocen, ¿verdad? A veces mi hijo me dice, ay papá, a ti todo el mundo te conoce. Pues no, ¿verdad? No, pero hay que dar ese testimonio de quiénes somos simplemente. Entonces yo quiero animarles para que esta semana compartamos nuestra fe con alguien, ¿sí? Compartamos nuestra fe con alguien. Muchas veces tenemos respeto por las demás personas, por lo que creen, ok, pero creo yo que no vamos a perder una amistad por compartirles quién es Dios para nosotros. Quizá ese amigo de la primaria o ese amigo, ¿verdad?, o que crecimos juntos, que tomábamos del mismo biberón, quizá, le podemos decir, oye, fíjate, Cristo ha hecho esta maravilla en mi vida. Fíjate lo que ha hecho en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Y así lo podemos compartir. Hay mucha gente que está esperando, créame, está esperando un buen testimonio, está esperando un testimonio de aliento. Mucha gente está cansada de escuchar noticias trágicas y trágicas y trágicas, que usted y yo tenemos esa buena palabra de un buen testimonio que podemos compartir. Y ahí está la semilla sembrada. Y después ellos preguntarán, oye, y esto, y se acercarán y le daremos la honra y la gloria a Dios. Pero uno necesita atreverse y no decir, es que se van a reír, se van a burlar. Ya lo hacen mucha gente, ya lo han hecho mucha gente. Entonces, como yo les digo a veces, ¿no? Necesitamos aprendernos a reírnos de nosotros mismos para poder soportar la risa o las burlas o las críticas de los demás. ¿Sí? Si uno no aprende a reírse de uno mismo, pues entonces sí le va a afectar demasiado cuando otros critican o otros se burlan en el buen sentido de la palabra. Sigamos adelante. Número 3. Jesús, el Hijo de Dios, fue inmolado por nosotros. Se sacrificó por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, se sacrificó por nosotros. Él pagó todo el precio de nuestra maldad. Él tomó nuestro lugar. Él demostró su amor y la maravillosa comunión que podemos tener, con Dios. Vamos a leer Marcos 15, 25 y 26. Dice así, eran las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús. El letrero que tenía escrito los cargos contra Jesús decía, Rey de los Judíos. Se acostumbraba a que las personas que eran crucificadas se les ponía un encabezado o un tablón arriba, ¿verdad? Que decía por qué crímenes se estaba pagando. Robo, asesinato u otras cosas más. Pero a Jesús le pusieron este encabezado. Y sabemos la historia y lo que los fariseos le reclamaron, ¿verdad?, a Pilato, pero el Señor Jesús dio su vida por todos nosotros en esa cruz, hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de sangre. Saben, me encontré con una persona que tenía miedo de donar sangre. Y podía, pero le daba miedo. Y una vez que descubrió los beneficios, porque se puso a investigar, ¿verdad?, los beneficios de la donación de sangre, que se regenera en nuestro cuerpo, muchas cosas, y ayuda mucho el donar sangre, entonces se le quitó. O sea, se le quitó el miedo y fue y donó una y más veces. Menciono esto precisamente porque hay cosas quizá que nos dan temor. Pero cuando las ponemos en práctica, cuando obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice, podemos ver la mano de Dios en nosotros. Podemos entender que Él está con nosotros. Unas horas antes, el Señor Jesús estaba orando al Padre en el huerto de Getsemaní, pidiendo, Señor, si es tu voluntad, que esto no pase, pero hágase tu voluntad.
Pero la respuesta Jesús la entendió y Él fue y obedeció y Él fue crucificado. ¿Sí? Cuando aquí se habla de lo crucificaron, implica lo clavaron en la cruz, lo levantaron, lo exhibieron. O sea, no nada más era te vamos a clavar y te vamos a dejar ahí en el piso. No, te vamos a levantar, vas a sentir todavía más dolor que los clavos, más dolor, ¿verdad? Porque tu mismo peso está desgarrando varios músculos. Te vamos a exhibir delante de todos. O sea, eso implica crucifixión. Y Él lo hizo por usted y por mí. Entonces, la crucifixión del Señor Jesús no fue un accidente. Es el cumplimiento del plan amoroso de Dios, del plan divino. Jesús es el Cordero que fue sacrificado por el pecado de todos nosotros. La Biblia dice también en Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se aparta por su camino, pero el Señor Jesús cargó en Él nuestras faltas, nuestros pecados. Podemos ir entonces al Padre Celestial y pedirle perdón por nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Podemos ir al Padre Celestial en arrepentimiento, pidiéndole perdón, no minimizando, no diciendo es que así soy, más bien creyéndole al Señor para decir, Señor, seré como tú quieres. Juan 1:29. Juan 1:29 son palabras de Juan el Bautista y este pasaje dice, al día siguiente Juan vio que Jesús estaba acercándose a él y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le pido a Dios que todos podamos tener esta iniciativa que tuvo Juan el Bautista. ¿A qué me refiero? Que todos podamos decirle a otras personas, miren a Cristo, miren lo que ha hecho Cristo, miren lo que hizo Cristo en mí. Cambió mi mente, transformó mi ser, mi manera de hablar, de pensar, de ver la vida, de ver a las personas. Él ha cambiado mi lamento en gozo. O sea, es esa invitación que Juan el Bautista está diciéndole a todos los que estaban ahí alrededor del mar de Galilea, donde él estaba bautizando. Y él dijo, miren, o sea, alzó la voz y llamó la atención de todos y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues usted y yo necesitamos aprender eso. En cada oportunidad que tengamos, decirle a otros, mira lo que Cristo ha hecho, está haciendo, mira lo que Cristo puede hacer. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres saber más? Te animo para que lo busques. Entonces, la imagen de Jesús como Cordero inmolado apunta al sacrificio por amor que Él hizo. Apocalipsis 5:12 dice, ellos decían con voz fuerte, el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Una multitud de ángeles alaba al Señor y declaran estas palabras, ¿verdad? Él es digno de todo el poder, la riqueza, sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la alabanza. Entonces, ¿qué nosotros le estamos dando al Señor Jesús? Todo el poder para que controle mi vida, todo lo que tengo, todo lo que sé, la sabiduría, todas mis fuerzas, todo el reconocimiento y la gloria y la alabanza. ¿Qué le estoy dando al Señor Jesús? Jesús cargó nuestra cruz. Jesús fue despreciado por los hombres. Jesús se sacrificó por nosotros. Y ahora Dios nos desafía, nos llama para que vivamos con gratitud, con valentía, en entrega total a Jesús, quien es el Hijo inmolado de Dios. Yo les invito, hermanos, para que podamos pensar, me puedo acercar más a Dios. Puedo estar más cerca. ¿Sí? Mire, todos con la tecnología, todos podemos hacer una llamada o una videollamada, ¿verdad? Y poder estar conectados o cerca de las personas que están lejos a la distancia.
usted tiene familiares en otra ciudad, estado u otro país, a través del teléfono o la videollamada podemos estar cerca. Pero no hay nada como estar frente a frente. No hay nada como abrazar a ese ser querido, comer juntos, platicar juntos, estar cerca, hombro a hombro, ¿sí? Abrazarle, decirle las palabras de que queremos así cerquita. Bueno, menciono esto porque de la misma manera pasa con Dios. A veces decimos, bueno, es que ya le hablé a Dios, ya oré en la mañana, le dije gracias Dios por este día, ya le hablé a Dios y le dije gracias por los alimentos, por el desayuno, por la comida, por la cena. Le pedí que me cuidara en el viaje, en el trabajo, en la escuela. Hablé con Dios, pero a veces tratamos a Dios como una llamada o videollamada. No lo tratamos como esa cercanía. No pensamos en que su presencia está con nosotros, está siempre con nosotros. Y a veces nada más decimos, bueno, pues ya platiqué con Dios, como decir, ya platiqué con mi familiar que está en Canadá. O sea, no es lo mismo. Dios quiere que entendamos que Él está con nosotros, aquí, en este lugar, cuando usted va caminando para su casa o manejando, en su trabajo, cuando usted va a comer, cuando usted va a hacer ejercicio o se divierte o va al cine o de compras, el Señor está con usted. Ahí va el Señor con usted. ¿Sí? Esa visión necesitamos tener de que Dios nos acompaña. Y teniendo esa visión, entonces es que nuestra vida va a ser cambiada y transformada para bien y para siempre. Porque no se trata de echarle una llamada a Dios y decir, aquí estoy para reportarme, ¿sí? Porque mi mamá dice, porque mi papá dice. No, es porque yo me quiero acercar, yo quiero tener esa comunión. Entonces a eso nos llama el Señor, para que con gratitud, valentía y entrega podamos reconocer y acercarnos a Cristo. Vamos a orar. Ahí en su lugar le invito para que incline su rostro y démosle gracias a Dios por el sacrificio que ha hecho. Pero también usted hable con Dios y sea sincero sobre cómo está valorando todo este sacrificio que Dios ha hecho. Señor Jesucristo, nos acercamos delante de ti, sabiendo que tú has dado tu vida por nosotros. Nos has salvado en esa cruz. Derramaste toda tu vida ahí. Resucitaste al tercer día, Señor, y ahora estás a la diestra del Padre, y un día regresarás por nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque grandes y maravillosas son tus obras. Pero reconocemos también, Señor, que hay veces, quizá más de las que quisiéramos, donde te menospreciamos, donde las dudas no nos dejan crecer y madurar en la fe, donde nos agobian muchas cosas, Señor, que no deberían de. Ayúdanos para poner nuestra confianza en ti y valorar, Señor, todo lo que tú has hecho. Te ruego que tú sanes cada emoción que está dañada y no nos permite darte gracias, no nos permite alabarte, no nos permite cantarte, congregarnos, compartir de Cristo. Sana, Señor, cada emoción, cada área de nuestra vida, de nuestra mente. Hay cosas que han sucedido en la vida y que a veces decidimos enterrar, pero se constituyeron en un ancla que no nos deja avanzar. Toca, Señor, todo eso. Bendícenos con esa sanidad divina y transformadora que tanto necesitamos, Señor, para poder valorar mejor tu sacrificio, Señor Jesús, para poder disfrutar más tu presencia, Espíritu Santo, para que tu palabra, Padre Celestial, no regrese vacía, sino que se quede en nuestra mente bien pegada, bien arraigada. Tú sabes que te necesitamos, buen Dios. Sabes lo que vivimos, sabes lo que sufrimos. Y en la edad, en el tiempo que tenemos, permítenos, Señor,
permítenos acercarnos más a ti. Permítenos hablar más de ti. Permítenos más valor y fe para acercarnos y hacer tu voluntad. No nos queremos quedar solamente viendo, solamente observando. Queremos participar, Señor. Ayúdanos para vencer eso que no nos deja. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.